En Aragón Radio, Checkpoint. Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gusta la fórmula Ubisoft. Empezamos ya el programa con una opinión, la verdad, controvertida, ¿no? Una opinión que quizás levante ampollas en algunos sectores de los jugadores, pero bueno, no. En verdad no, porque hemos venido de buena onda. A mi lado, como siempre, se encuentra Álvaro Arbonés. ¿Cómo estás? Hola, muy bien aquí, gustándome la fórmula Ubisoft en pequeñas dosis. En pequeñas dosis. Sí, esto es cierto. O sea, hay como muchos matices que hacer a la intro, porque es verdad que a mí me gusta y me parece muy divertida, pero simultáneamente creo que tiene sus puntos de fricción y a lo mejor empacha un poco. Hablamos de esto más adelante, efectivamente. Claro, luego hablaremos de esto, pero sí. Bueno, para empezar creo que está bien, ¿no? Ahí sí, ya está bien. a meter el temita. Dicho esto, normalmente grabamos el programa en twitch.tv/Aragón Radio los viernes a las 12 de la mañana. Pero si estáis escuchando este programa, o bien en podcast nada más salir, o bien lo estáis escuchando en el aire, sabréis que esta semana ha habido puente. Entonces, pues que esta semana, como ha habido puente, no lo estamos grabando en viernes, ergo no lo estamos grabando en Twitch. Pero la normalidad absoluta, lo lógico, lo habitual es que sí que lo hagamos y que sí que estemos allí y podáis ver pues nuestras caritas, podéis comentar en el chat y tal. Entonces, ¿qué pasa? Aparte, ¿qué más? ¿Qué no he dicho? A mi lado se encuentra Álvaro Arbonés. No, ya lo has dicho. ¿Ya lo he dicho? Vale. Vale, pues la otra cosa que tenía que decir es que estoy desubicada, estoy descolocada, porque si nuestro querido chat y nuestros queridos oyentes apoyándonos y saludándonos y contándonos a qué juego han estado jugando esta semana, me siento como un poco rara, ¿no? ¿No hay como un vacío aquí? Sí, hay un vacío existencial, nos falta. Estamos como muy a solas. Claro, estamos como muy a solas, está la habitación como vacía. Claro. Esto es un tema. Entonces, bueno, aún así te voy a preguntar a ti, Álvaro, ¿qué has estado jugando esta semana? Porque tengo ganas de que me hables de cierto jueguecito, el que no sé si puedes hablar. Sí puedo hablar porque salir ha salido, claro. Estoy jugando a Dragon Quest Monsters de Dark Prince, que me está gustando mucho, me está pareciendo muy guay. Aún no lo he terminado, aún no hay crítica. Quizás lo traigamos por aquí, eso no os lo puedo decir. Habrá crítica en Eurogamer en algún momento, pero es que aún no he terminado, no me ha dado tiempo, es muy largo. Y es un juego muy curioso. Sí que sigue mucho la estructura de los Dragon Quest Monsters, si lo conocéis más por la saga Joker que por la franquicia Monster, que bueno, entiendo que es de Game Boy, Super Nintendo, puede ser que la conozcáis menos, podéis conocerlo más por Joker, que es de la Nintendo DS, nos pilla más cerca. Pero es una franquicia donde básicamente tenemos todo lo de Dragon Quest típico, pero donde nosotros no peleamos, sino que tenemos a monstruitos para pelear por nosotros. Es un poquito Pokémon, pero más enfocado en combates en plan torneo. Básicamente nosotros les damos órdenes y ellos pelean a su bola. Y son combates de 4 contra 4, no es 1 contra 1. Sí que es cierto que podemos decirles lo que tienen que hacer cosa por cosa, pero yo creo que la gracia es también más criarlos para que sepan hacer ciertas cosas y luego decirles haz una cosa más agresiva, haz una cosa más defensiva, apoya a tus compañeros, hazles un poco la 13-14 a tus enemigos y que la IA se encargue del juego, ¿no? Porque es un poco también la gracia, a ver si has sido capaz de hacer una buena compo, ¿no? De monstruos. Sí, la verdad es que justo estábamos hablando antes, mientras nos preparábamos para grabar fuera de micro, sobre si Dragon Quest Monsters es una saga nicho o no. Porque a día de hoy, con lo prevalentes que son los Pokémon y los RPGs de criaturas, no estábamos tan seguros. Pero a mí me gustaría defender la saga Dragon Quest Monsters en la subsaga Joker, en específico, que me parece que son juegos bastante buenos y bastante curiosos, que en su momento no tuvieron tanto éxito y no vendieron tanto en Occidente, y de hecho la tercera entrega, que es la de 3DS, no llegó a salir en Europa ni en Estados Unidos en ningún momento, si no me equivoco. Y es una lástima porque eran juegos que precisamente se caracterizaban por una cosa que muchas veces se le echa en cara a la saga Pokémon, que digamos que puede ser como la referencia más evidente, que es que no es la ausencia de postgame, ¿no? El rollo de, bueno, llegas a los créditos, ¿qué pasa? Dragon Quest Joker 2 tenía una cantidad de cosas después de hacer después de pasarte lo que era la historia principal, que creo que hablaba muy bien de él y creo que hizo que a la larga mucha gente se subiera al carro, pero pues no fue suficiente para que continuasen así aquí, así que la llegada de este título a Occidente a mí me parece muy buena noticia. A ver, a mí es que este juego me parece que ya es postgame desde el minuto 1, lo cual me parece alucinante. Eso pasa un poco también, ¿eh? Pokémon me parece muy... Hay un momento en el cual Pokémon, como es lo que es un poco aburrido capturar y hacer crecer Pokémon, no vamos a engañarnos. Hay gente que le gusta, pero me parece un poco repetitivo. Sí, pero
Sí, pero también tiene un poco el rollo de... Como ya te lo sabes, es decir, como Claro. son los mismos bichos que llevan siendo un montón de años. Yo no sé cuántas veces he subido un Charizard, o sea, he subido un Charmander de nivel hasta que ha sido un Charizard y luego le he puesto los movimientos. Yo muchas veces ya, cuando cojo un Pokémon que ya utilizan en otros juegos, es que ya me lo sé, ya sé qué ataques le voy a poner, me da todo igual, ¿no? Creo que sí que tiene un poco ese factor de la sobresaturación que me parece que en esta saga pasa menos también porque hay menos entregas. Pero los monstruos de Dragon Quest van por otro lado también, porque además como están divididos en clases, tienes desde la clase desde la clase G hasta la clase 0, o sea, ya ni siquiera es la clase 0, en plan de, bueno, esto es lo roto entre lo roto, tienes que evolucionarlos porque han introducido una nueva mecánica que es evolucionar, que es fusionar a dos monstruos para que salga un tercero. Y en algunos casos pueden evolucionar a una versión mejor. Si coinciden mucho entre los dos, por ejemplo, si resulta que hay un pájaro y un monstruo de oscuridad, puedes montar al pájaro oscuro, que es una clase superior a las dos. Claro, sí. Y Pero bueno, pasa como en Digimon, en los Eversleuth y tal, que juntas a una lavadora, o sea, no, que juntas a dos perritos monísimos y te sale una lavadora con una ametralladora. Sí, O sí, son monstruos que 100%. tienen sentido. 100% pasa a veces. Normalmente tiene sentido, más o menos. A ver, sí que tiene un sentido temático. Si, por ejemplo, juntas a un monstruo que tiene una cosa como de bailar y juntas a una especie de flan, te sale una especie de flan bailarín, ¿vale? O algo por el estilo. Te sale una cosa que se menea mucho, en general. Sí que intenta mantener como un cierto aire temático, ¿vale? No necesariamente tiene que ser el más evidente, pero sí que tiene que ver un poco con la esencia general de los dos monstruos, ¿vale? Entonces, si juntas a un dragón y a una lavadora, igual te sale un dragón electrodoméstico, no necesariamente un dragón lavadora, pero sí, ¿sabes? Un dragón Sí, electrodoméstico en a general. lo mejor sí, bichos como más del subtipo grotesco. Claro. Entonces, va un poco por ahí. No es necesariamente tan así, pero no es tampoco Digimon, donde es un poco absurdo a ratos, ¿vale? Entonces sí, este es un juego que os diría de si os gusta Pokémon, os gustaba Pokémon, pero sentís que necesitáis más, esto de sentir que en todo momento estáis pensando y a ver cómo lo evoluciono, cómo le meto, no sé qué, no sé cuántas, este juego os va a flipar. Además tiene una historia muy chula, unos personajes muy guays y está totalmente conectado con Dragon Quest 4. De hecho, el protagonista es el villano de Dragon Quest 4. Esto es un factor que me parece muy interesante porque creo que a lo mejor mucha gente no ha seguido la saga Monsters, pero creo que fijarte en como una de las primeras entregas de Dragon Quest y quizás una de las que más de culto es a día de hoy, es como un buen gancho para mucha gente o muchos fans de la saga que nunca habían probado la subsaga. Sí, 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 especialmente por eso, porque el Dragon Quest 4 es un juego de culto muy, muy querido y además el villano de Dragon Quest 4 es quizás uno de los personajes más queridos y recordados de Dragon Quest, tanto por el propio personaje como por su relación con su pareja, que también aparece en este juego. Y de hecho cuentan sus orígenes, cómo se conocen y cómo se enamoran. O sea, hay aquí una cosa, ¿vale? Porque no es un juego, el Dark Prince del título es el protagonista, es el villano de otro juego de Dragon Quest. Entonces, cuidado, porque estamos hablando de aquí que los fans de Dragon Quest tienen aquí muchas cosas que disfrutar, porque es eso. Tenemos a Psaro, o a Pesaro, como queréis pronunciarlo, y a Rosa, así que mucha gente aquí tiene mucho que disfrutar y que sufrir un poco, porque claro, es un poco... Sabiendo lo que ocurre en Sí, Dragon Quest 4 claro, es sabiendo lo que durete. ocurre, bueno, y sin saber lo que ocurre, ¿no? Porque tú ya sabes que cuando te ponen a un villano como protagonista, las cosas van a pasar, Sí. ¿sabes? Es tarde o temprano las cosas se ponen en su sitio natural. Pues estoy teniendo yo un problema bastante gordo. Bueno, no sé si he estado jugando algo más. No que pueda comentar, Me sonaba entonces que mucho vamos. más que... Claro, exacto, vale. Pues yo sí he tenido un problema que es que no me entra nada. O sea, estoy jugando a mis juegos de trabajo y mis juegos de trabajo, pues los estoy jugando bien y los estoy jugando a gusto. Pero intento ponerme a jugar otras cosas y es como que no... Mi cerebro lo rechaza. Yo creo que es como que me ha alcanzado de golpe la fatiga de 2023, ¿sabes? El haber tenido tantos juegos chulos, muchas veces varios juegos chulos en la misma semana, el haber ido siempre dejándome cosas, sentirme culpable por dejarme juegos por el camino que seguro que me van a gustar mucho y tal. Yo creo que me ha alcanzado ahora mismo, primera semana de diciembre, esta fatiga existencial y es como que no me encaja nada. Entonces yo ahora mismo no tengo muy claro si
A la hora, no sé si dar un último empujón para jugar más cosas antes de final de año, no sé si dedicarme a otras cosas un rato y ya coger 2024 con más ganas, no lo sé, pero me gustaría deciros que he estado jugando a muchas cosas. Y a ver, he estado jugando a cosas sueltas, he estado jugando a Fashion Dreamer, he estado jugando a Knuckle Sandwich, que es un RPG muy chulo inspirado por WarioWare Pokémon, he estado jugando a Fading Afternoon, que es del creador de The Friends of Ringway Chicago. O sea, he estado picoteando cosas, pero nada que de esto que dices... Me voy a sentar aquí y voy a jugar 4 horas seguidas, ¿sabes? No estoy teniendo eso ahora mismo. Y, a ver, también te digo que a mí esto tradicionalmente se me suele arreglar sentándome un día y jugándome algo loco de la Game Boy, ¿sabes? En plan de poniéndome como un Mega Man o alguna cosa así. Pero de esta semana justo me pilláis como en crisis existencial en este sentido. Ya. No, a ver, lo entiendo porque estoy un poco ahí también. Es que también estoy muy enganchado a este juego, entonces me pasa menos. Pero cada vez que pienso en jugar otra cosa es como, no. Es como hay tantas cosas que podría jugar, tantos como juegos que podría decir, venga, los rescato al final y escribo algo sobre ellos antes de que se acabe 2023 y tal, pero a la vez no, ¿sabes? Entonces, bueno, estoy ahí un poco en tierra de nadie, espero venir la semana que viene. De hecho, voy a proponerme venir la semana que viene con al menos un juego que os diga, buah, estoy jugando a este y es increíble, tenéis que jugarlo. O sea, me voy a dedicar esta semana y este puente a encontrar ese juego y contároslos la semana que viene. Pero bueno, de momento no está pasando. Entonces, bueno. Va a pasar. Yo sé que claro. Una mala, en mi caso, solo tengo que esperar hasta que saquen el nuevo juego de Digital Eclipse, el recopilatorio de juegos de Jeff Minter. Ah, es verdad, efectivamente. Eso te va a entrar a ti como un avión. O sea que sí. Efectivamente lo anunciaron hace poquito. Entonces, bueno, así estoy. Y si no, pues me abriré el Nuclear Throne, que es un juego que siempre entra y siempre engancha y siempre me sienta bien. Pero bueno, el caso es que sí que he estado jugando una cosa esta semana. Le estoy jugando por trabajo y le estoy jugando bastante a gusto. Aun con sus cosas... y a eso le vamos a dedicar el programa de hoy, porque si empezábamos hablando de la fórmula Ubisoft no era por nada, era porque la fórmula Ubisoft vive, la lucha sigue, y especialmente sigue pues en el título en el que nos vamos a centrar hoy. Así que vamos con un poquitito de música y en nada estamos con vosotros otra vez. I'm standing in a field of questions. As far as the eye can see, is this what it means to be free? Or is this what it means to belong to the free? Álvaro, introducción. Introducción, Paula. Y introducción. Es que la fórmula Ubisoft... ¿Qué nos cuentas? Ya lo he dicho, perdón, lo he dicho como muy mandona, ¿no? En plan de Álvaro, introducción, pum. O sea, en mi cabeza sonaba como más suave, pero ha sonado como muy autoritario. Suena un poco contundente, no te voy a engañar. Sí, pero sí, me ha gustado, no. Lo que quería decir es, querido Álvaro, ¿de qué juego vamos a hablar hoy? Que está bien, que me ha gustado, que está bien, no pasa nada. La fórmula Ubisoft, ¿vale? Está en todas partes. No importa dónde miremos, no importa cuánto queramos ofuscarnos, está prácticamente en todos los juegos de alto perfil, ¿vale? De un jugador. Prácticamente toda esta clase de juegos siguen su fórmula de una u otra manera. Luego podemos intentar engañarnos y decir, no, mi juego favorito no, ¿sabes? No, este juego que quiero que gane el GOTY, no. Sí, ese también. No pasa nada, ¿vale? También. Refinado de otra manera, dándole una vuelta, dándole un poquito de salsa, lo que queráis, pero está ahí. Es una fórmula, además, que se repite tanto porque es excelente para cierto tipo de juegos, y es verdad. Para juegos que son de aventura y acción, que quieren tener una clara catarsis emocional al final del juego por una victoria muy clara ante un malo maloso tras un largo viaje del héroe, están muy bien. Es una muy buena fórmula. Pero vale, esto nos dice que cuando queremos hacer historias pues de fantasía o historias de, en general, héroes que quieren vencer algo o empiezan en la nada y llegan a ser muy fuertes, está muy bien, vale, pero ¿qué ocurre cuando el juego pide algo diferente?
Entonces la fórmula Ubisoft igual no funciona tan bien, ¿verdad? Entonces igual Sí. se le ven un poco las aristas. Y para quizás mí- pasa aquí un poquito Sí. en el juego de esta semana. Claro. El juego de esta semana es Avatar Frontiers of Pandora, que, como ya os imagináis del título, y si no os lo cuento yo, es una adaptación al videojuego de la ahora saga de James Cameron de los bichos azules que viven en un planeta súper guay, lleno de cosas y naturaleza y cascadas y bichos que vuelan y dinosaurios y todas estas cosas, ¿no? Entonces, es un juego. Es ciertamente un juego. O sea, yo no me esperaba acabar el año con un juego que me generase tantísimos sentimientos encontrados. Desde momentos en los que me lo he pasado genuinamente bien y momentos en los que, yo qué sé, ¿sabes? Estaba al término de mi jornada laboral y me podía ir a descansar, pero decía, mira, es que no quiero porque no quiero parar de jugar porque estoy a punto de desbloquear esto o porque estoy a punto de llegar aquí, quiero ver qué hay en este área o lo que sea. Y momentos en los que he dejado el mando en la mesa desesperada diciendo, pero ¿por qué me hacéis pasar por esto? Y es que creo que esto es un poco lo que tiene la fórmula Ubisoft. La fórmula Ubisoft, es decir, crear estructuras de mundo abierto muy grandes, de exploración relativamente libre y lineal, en las que el progreso se mide a través de, punto uno, un sistema de crafteo, un sistema de creación de objetos, que consigues con tanto misiones que vas haciendo como elementos del entorno, y en el cual tú puedes ir, digamos, resolviendo poco a poco el mapa. No es que lo tengas todo descubierto desde el principio, o no es que tengas que obligatoriamente moverte por él en un orden, sino que tú puedes ir avanzando en él en el orden que tú quieras, más o menos, resolviendo cierto tipo de misiones o cierto tipo de, por ejemplo, campamentos enemigos, que están estratégicamente colocados un poco en lo que son las líneas de conexión entre varias áreas, ¿vale? Esto es un poco a lo que yo me refiero cuando hablo de fórmula Ubisoft, así en una definición un poco sacada de la chistera. A lo que mucha gente se refiere cuando habla de fórmula Ubisoft son los juegos de mundo abierto, los que tú abres el mapa, te encuentras 37 iconitos de cosas que puedes hacer, te agobias, te pones un podcast y ya pues te pones a eso. Entonces, yo creo que Ubisoft, una desarrolladora francesa que tiene más años que el fuego y más títulos e IPs que el fuego ya a sus espaldas, sabe que la fórmula funciona porque a los seres humanos hay pocas cosas que nos molen más que la dopamina que te da completar una tarea, ¿sabes? Sí, en plan, totalmente. si, yo qué sé, yo odio poner la lavadora, ¿vale? En plan de poner la lavadora para mí es una tarea súper dura. Pero es verdad que es una tarea que a la larga, cuando la haces, es muy satisfactoria porque tú tienes como que recoger la ropa del cesto de la ropa sucia y la metes a la lavadora. Y entonces pones el ciclo de la lavadora. Entonces cuando acaba la lavadora, la sacas de la lavadora y la tiendes. Y entonces cuando la tiendes y ya está seca, la destiendes. Y cuando la destiendes, la tienes que plegar y colocar en su sitio. Entonces son como es una tarea dividida en muchos pequeños pasos que mientras los haces puedes decir, joder, otra vez la lavadora, ¿sabes? En plan de mí. La rutina sisífica de cualquier ser humano adulto son los platos y la lavadora. Pero cuando lo haces, te sientes muy satisfecho porque has completado como muchas listas, ¿no? Has tachado muchos puntos de tu lista de tareas del día. Entonces, creo que estos juegos, y no lo digo de manera faltona, se mueven un poco en la misma manera. Es decir, en saber que a ti te gusta ver que tienes que hacer cosas y hacerlas y que te digan, ¿lo has hecho? Y tú decir, guay, y continuar con la siguiente cosa y que siempre haya cosas que hacer y que siempre haya cosas que explorar y cosas que descubrir y unas rodilleras más guapas que hacerte hasta que inevitablemente o te termines el juego o te aburres, lo que pase primero. Pensando en esto, Avatar, que es una franquicia que a pesar de que no lo desarrolla habitualmente, en mi opinión, está muy centrada en el concepto del ecologismo. Es decir, está protagonizada por los Na'vi, que son unos señores que viven en una luna, que están ahí haciendo sus cosas, a los que vienen los humanos y les quieren chafar la guitarra porque quieren como extraer sus recursos. A mí me da la sensación de que los videojuegos sí Avatar, como lo que es Avatar en esencia, no luego lo que cuentan las películas, que sobre eso podemos tener opiniones diferentes, Sí. me parece que no encajaban en absoluto. Bueno, yo creo que Avatar en realidad es un videojuego donde le Claro. meten... O sea, yo Claro, creo que las películas lo que- de Avatar en realidad son un videojuego al cual le Claro. meten en medio un documental.
Exacto. Yo no me di cuenta en su momento, pero creo que Avatar es probablemente una de las franquicias del cine más sencillamente adaptable al videojuego. Porque la estructura de Avatar, como película, tanto la 1 como la 2, es esencialmente un juego de mundo abierto con cinemáticas sobre otra movida. ¿Sabes? Y yo nunca había pensado en esto realmente. Entonces, una de mis primeras sorpresas con Avatar Frontiers of Pandora es que la fórmula Ubisoft en específico, no estoy segura de si otro estudio hubiera sido capaz de hacerlo casar también, pero en concreto la fórmula Ubisoft y en concreto la idea conceptual loca de esta saga de James Cameron son primos hermanos y entonces cuando se encuentran te da la sensación de que fluye muy bien. ¿Por qué? Primero, porque el videojuego no tiene la necesidad, o al menos este tipo de videojuego, no tiene la necesidad de contarte una historia tan interesante o tan rompedora para mantenerte un poco atento a lo que estás haciendo y darle un poco de significado a tus acciones. Y segundo, porque independientemente de lo que pase en la primera película, independientemente de lo que pase en la segunda película, lo que llama la atención y de lo que la gente se acuerda cuando le preguntas por Avatar es de que el mundo está muy chulo. ¿No? Sí. O sea, ¿es verdad o no es verdad? Rollo. Es totalmente cierto. Tú vas a cualquier persona, yo creo que mi madre ha visto Avatar. Yo voy a mi madre, un saludo mamá, si me estás escuchando, y le pregunto, ¿has visto Avatar? Y me dirá, sí, qué bonita. ¿Sabes? No me parece... No, es que estoy evitando sonar criticona en exceso, porque no digo esto desde un punto de crítica, sino desde un punto de consciencia de cuáles son los puntos fuertes de la cosa de la que estamos tratando. Entonces, como lo que más mola de Avatar es Pandora, que es el mundo, y la relación que tienen los Na'vi, la especie que vive, la especie de antropomórfica, digamos, de gente que vive allí, que un juego de mundo abierto nos deje explorarlo a nuestras anchas, está bien, es llamativo, es interesante. ¿Por qué? Porque, primero, tienes como muchos choques culturales con las diferencias que hay entre ese planeta y la Tierra, que creo que siempre es un buen punto de partida para la ciencia ficción. Y luego, porque todos los posibles efectos narrativos y todo el quizás la tensión que nos sabe mantener, lo que tú decías, ese videojuego con un documental en medio, el videojuego no la necesita porque esto es un juego de 30 horas y no hay tensión narrativa que aguante 30 horas. Entonces tienes que difuminarla y tienes que darle puntos concretos o momentos concretos o cinemáticas concretas, pero no necesitas mantener al borde del asiento al espectador todo el rato. Con mantenerlo entretenido es suficiente. Claro. A ver, esto también se ha utilizado mucho en el videojuego para justificar el escribir mal, por desgracia. Sí, pero no es mi cosa. Sí. En este caso, la fórmula Ubisoft lo que ha sabido hacer es, aunque luego lo había utilizado la gente para esto, para aprovechar no saber escribir, es que la fórmula Ubisoft también permite lo que dices, de simplemente crear mundos que sean interesantes de vivir y que eso sea lo que hay entre medio de contarte una cosa cada 4 o 5 horas. No importa que no esté ocurriendo nada cada esas 4 o 5 horas, porque bueno, el mundo es interesante en sí mismo, si lo haces bien. Claro. Yo siempre digo una cosa al respecto de la duración de los videojuegos y la narrativa de los videojuegos, que es la dicotomía terrible que tiene el género de terror en los videojuegos, ¿vale? El género de terror es un género que encaja súper bien en los videojuegos porque nada da más miedo que ser tú el que tenga que abrir la puerta o ser tú el que tenga que enfrentarse al bicho, pero al mismo tiempo encaja fatal en los videojuegos en cuanto a que el público de los videojuegos lo que quiere a día de hoy, si se gasta 60 euros en un juego, si se gasta 70 euros en un juego, es un juego que le dure 40, 50 horas, 30, 25, la gente que es como, bueno, pues 25 ya está bien. Y no hay tensión narrativa de terror que dure 25 horas. Porque 25 horas después el bicho ya no te da miedo. Vale. 25 horas después abrir una puerta ya no es tenso. 25 horas después lo que sea. Entonces, creo que aunque muchas veces, como tú dices, sea una cosa que se ha utilizado como excusa, creo que es algo real que hay que plantearse a la hora de hacer un videojuego. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se lo plantea Avatar Frontiers of Pandora? Pues es un juego más corto que la media de Ubisoft. Por lo que te digo, es verdad que Assassin's Creed Mirage fue una rareza dentro de los juegos más recientes de Ubisoft, pero yo diría que Avatar te lo puedes pasar en 20 horas y si te lías un poco con lo secundario, 25 o 30. No se extiende mucho más para allá de ninguna de las maneras. Pero también
Está bien, es una cosa respetable, pero claro, si tú vienes de un Assassin's Creed Valhalla o si tú vienes de un Far Cry, pues a lo mejor te esperas una duración como un poco más elevada. Y luego, es considerablemente más lento que la media de juegos de Ubisoft. Y esto sí que me ha sorprendido, a veces para bien, a veces para mal. Y es el aspecto con el que más conflicto tengo en el juego. Entonces, os explico de qué va el juego. Sí, a ver. Vale. El juego de que tú formas parte de un grupo de Navis que están creados en cautividad por los humanos, ¿vale? Están creados en cautividad con los humanos porque quieren utilizarlos un poco para lo que es el propio proyecto Avatar, que si no habéis visto las películas pues ya veréis, y un poco para ayudarles a comprender mejor las características del planeta cuyos recursos quieren extraer. Entonces, pasan unas cosas al principio del juego y este grupo de Navis como en cautividad se escapa y se va pues a Pandora, que es el lugar en el que viven los Navis, que es, por un lado, su lugar natal, digamos, su lugar de nacimiento, pero simultáneamente, como los humanos les han cogido desde muy pequeños y les han criado en cautividad, ellos no lo conocen en absoluto y tampoco conocen en absoluto ni sus costumbres, ni cómo funcionan, ni cómo se navegan y tal. Entonces, este Navi que eres tú, con su conocimiento hipotético como sobre Pandora, pasa a vivir en la Pandora de verdad. Y el juego utiliza esto como excusa para enseñarte un poco las dinámicas básicas de un juego de Ubisoft, que al final es lo que es, pero muy poquito a poco. Es decir, tú vas, conoces pues un poco la resistencia, que son los humanos que viven allí pero que no están de acuerdo con lo que están haciendo los otros humanos, conoces a las tribus Navi que viven allí y que están un poco hartas de que estos señores malos con pistolas estén liando la parda todo el día, llevándose los recursos y haciendo sufrir al planeta, un poco estas cosas. Entonces, conforme tú conoces a más Navi, conforme tú conoces a distintas tribus, pues te van enseñando un poco los básicos de tu cultura, ¿no? Te van enseñando un poco pues cómo se caza, te van enseñando un poco pues cómo recolectar plantas, cómo navegar los distintos escenarios a través del salto, a través de la escalada y demás, ¿no? Es como, te lo va introduciendo muy poquito a poco. Y yo creo que el momento en el que culmina, digamos, el tutorial de Avatar Frontiers of Pandora es cuando te dan a Licran, que Licran son las monturas estas voladoras que tienen los Navi, que son como unos dragoncillos con una cara muy graciosa, que se supone que tienes como un vínculo emocional con ellos y tal. Y es como el momento en el que concluye el tutorial y el juego ya te dice, bueno, yo ya te he enseñado todo lo que tenía, tira para adelante. Y cuando me dieron a Licran, yo miré en la partida guardada y tenía pasado un 35% del juego. Bien, es una cantidad bastante razonable. Hombre, es un tercio del juego de tutorial. No, era por eso, era un poco irónico, porque madre de Dios. Un tercio de juego de tutorial ya está bien. Pero ¿qué pasa? Que precisamente las partes más lentas, las partes más reposadas del juego son, y te das cuenta luego, muy fuerte, cuando te metes en las partes como más de acción, son las mejores, claramente. Es decir, cuando tú estás ya en la parte del juego en la que ya empieza a estar todo el pescado vendido y son todo, enfrentarte a señores muy grandes, limpiar bases, infiltrarte en un sitio porque no sé qué, pasarte por la piedra no sé cuántos millones de señores, ¿vale? Cuando estás en la parte del juego que es básicamente eso todo el rato, echas de menos cuando estabas jugando el primer tercio del juego y simplemente estabas mirando frutitas y cogiéndolas del árbol y viendo los bichos y siguiendo sus rastros y no sé qué y buscando cuál era su punto débil, ¿no? Entonces es como, claro, a mí esto me resulta un poco, me hace un poco conflictivo, o sea, no, siento que es un juego que no es extenuantemente tedioso cuando es tedioso y no es particularmente malo o frustrante cuando es frustrante, pero creo que cuando está siendo más de acción querrías que fuese más tranquilo y cuando está siendo más tranquilo querrías que fuese de acción. Creo que las dos partes del juego nunca se tocan. Esto es un problema muy grande. Esto es un tema, claro, esto es un tema. Claro. También te digo, es algo que ya le ocurre a la película. La película quiere contar una especie de alegoría sobre la belleza de la vida en la naturaleza y bla bla bla, y en el mejor de los casos lo que se puede extraer de la película es una especie de complejo del Salvador Blanco un poco mal disimulado, quiero decir, y esto es la mejor lectura que le puedes hacer. Sí. Siendo este juego no amables. tiene esto, me gusta mucho en ese sentido cómo este juego nunca va de
de cómo hay, tienes que salvar a los navis porque pobrecitos y tal, sino que creo que se centra mucho en la idea de que las amenazas sean del tipo que sean, que afectan a una sociedad o afectan a un planeta como conjunto, nunca se pueden... nunca te puedes sobreponer a ellas a través de actos individuales, sino que tienen que ser a través de actos colectivos en los que todo el mundo rema en la misma dirección. Que me parece un mensaje mejor y más apto a los tiempos que corren. Sí, no, desde luego. Bastante más interesante, pero el problema precisamente es que el sistema de juego que está acostumbrado Ubisoft, o sea, la fórmula Ubisoft, no casa con esta clase de mensajes, y esto es algo que está bien que recordemos. Todas las mecánicas, todo lo que se hace en un juego, cada pequeño detalle sirven para hablar de lo que se quiere hablar. No está desconectado. No es que tú digas voy a hablar de la guerra, pero luego las mecánicas van a tratar de otra cosa. No. Claro. Tus mecánicas van a hablar de la guerra. Pero es que si tú utilizas la fórmula Ubisoft y quieres hablar de esto, es que de lo que hablas y lo que haces van en direcciones literalmente opuestas. Exacto. Porque la fórmula Ubisoft es literalmente el individualismo personificado. No quiero ser yo la persona que dice disonancia ludonarrativa en Checkpoint primera vez. No creo que sea la primera vez. Pero sí que es un poco el juego de la disonancia ludonarrativa. Pero sí que es verdad que lo que más me ha gustado del juego es las maneras en las cuales lo sabe. En plan, el juego sabe que hay claramente un conflicto entre esto. Entre las cosas de las que habla Avatar y las cosas de las que quiere hablar Avatar Frontiers of Pandora, y lo absolutamente maximalistas que son todas las mecánicas de la fórmula Ubisoft, ¿vale? Entonces, dentro de que sí que hay una estructura muy formulaica, en plan de avanzas, limpias campamentos, entonces en esos campamentos te encuentras material y ese material lo utilizas para craftearte un arco más guapo, y los puntos de experiencia que ganas por derrotar a estos enemigos te los inviertes en un árbol de habilidades que te permite llevar más cosas en la bolsa y craftear más movidas. Puedes hacer puntos o sea, como tener checkpoints intermedios entre dos regiones, por ejemplo, desbloqueando puntos de la resistencia que resulta que estaban abandonados porque no sé qué, pero entonces tú los recuperas. Cuando limpias los campamentos de los enemigos, como que purificas las zonas y entonces digamos que vas conquistando el mapa poco a poco, purificando los destrozos que están haciendo los soldados. Entonces, ¿cómo encajas Avatar aquí? Pues lo que encaja, para mí, lo que define lo mejor de este juego es que lo que usa como herramienta para negociar entre una cosa y otra es la suavidad, ¿vale? En plan, suavidad explícita y suavidad como implícita también en otras cosas, ¿no? Es como diegética y extradiegética al mismo tiempo. Muchas veces el juego te pide, que esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención porque no es muy habitual, te pide que pulses los botones, pero que los pulses suave. Esto me gusta muchísimo, ¿vale? No, esto, o sea, hablando en serio, esto me parece muy buena mecánica de diseño. Por ejemplo, me río porque me parece muy, muy dulce. Tú vas a coger un fruto de un árbol, ¿no? Porque tiene pues toda esta mecánica de cocinar con lo que te vas encontrando por ahí para aumentar la resistencia de tu Navi y curarle cuando está en combate y no sé qué. Vale, muy bien. Entonces tú vas a un árbol y yo qué sé, pues vas a extraer pues un fruto que está ahí colgado, ¿no? Y porque acaba de crecer, vale. Y entonces el juego te dice, pulsa el botón RT suavemente. Y me gusta mucho porque suavemente es subjetivo. Claro. ¿Sabes? Es decir, ¿cómo de suave pulsas el botón cuando el juego te dice que lo pulses suavemente? Es algo muy diferente para mí que para otra persona, ¿sabes? Probablemente es diferente para mí y para ti, y probablemente es diferente entre la inmensa mayoría de gente que nos está ahí. Entonces, me gusta mucho cuando el juego te dice, púlsalo suavemente. Entonces, lo que tienes que hacer para coger la fruta es pulsar el botón suavemente y luego mover la palanca izquierda en la dirección hasta que no notas resistencia. Y cuando no notas resistencia es cuando puedes pulsar el botón hasta el fondo, estirar del todo y sacarlo. Si lo haces demasiado bruto, no solo no consigues sacar el fruto, sino que lo dañas y entonces tiene peor calidad. Entonces, incluso cuando tú has automatizado ya la mayoría de mecánicas del juego y vas por ahí como Pedro por su casa, cuando te paras a recoger algo de un árbol dices, vale, suave. ¿Sabes? Eso está muy bien. Sí, o sea, está muy bien. Eso está muy bien. Vale, luego, el juego tiene mecánicas de caza porque evidentemente pues los señores comen, los navis son carnívoros, o sea, son omnívoros.
hay muchas especies de animales por allí que utilizas tanto para recursos como para hacer comida. Y no sé si se puede hacer, probablemente se puede hacer una run vegana, salvo por un momento concreto del juego. O sea, yo creo que hay como 1 o 2 momentos concretos del juego, pero creo que aparte de eso podría ser vegano. Bueno, incluso puedes cazar la carne y no comértela nunca, así que bueno. Si esta es una cosa que os interesa, os la dejo ahí. El juego te incentiva a asesinar a los animales que cazas, atacándolos en sus puntos débiles, sin hacer que sufran y sin hacer que sangren, ¿vale? En plan, si los matas de un solo tiro o de 2 tiros, si son animales muy grandes, en sus puntos débiles te da como un bonus por clemencia o algo así, no se llama exactamente clemencia, pero es algo así. Y la carne es de mejor calidad. Si no lo consigues y haces que el animal sangre, la carne es de peor calidad. Y si le disparas a lo loco a un bicho, en plan de tú ves un ciervo por ahí, le pegas un escopetazo y lo matas y ya está, no puedes utilizar sus recursos, ¿sabes? En plan de te acercas y dices no puedes utilizar tus recursos porque la has liado, hermano, ¿sabes? Que esto es una cosa que, por ejemplo, no pasa en un Far Cry. Entonces creo que sí que hay ciertas cosas ahí. Por ejemplo, cuando entras en las mecánicas de crafteo te das cuenta que nunca te piden muchos recursos de cada para crear un objeto o para crearte un arco nuevo o para crearte un faldón nuevo o unos guantes nuevos o lo que sea. Te suele pedir 1 o 2 o 3 como mucho de los ítems que necesitas. Entonces sí que es verdad que creo que el juego tiene una cosa subyacente frente a otros títulos de Ubisoft de insistir en coge lo que necesites, no grindees, digamos, no mates animales a lo loco y ya veremos, no cojas todas las frutas que te encuentres, no tal, ¿sabes? Creo que esto es una cosa que existe. ¿Qué pasa? Que lo bien que están estas mecánicas se difumina simultáneamente en muchas cosas que son de juzgado de guardia. ¿Sabes? Que sí, que no tienes que matar animales a lo tonto y no tienes que desperdiciar recursos y lo que tú quieras. Entonces matas a los animales con clemencia para que no sufran y solo matas a los que necesitas. Vale, muy bien. Pero si el juego te lanza a la cara un diseño de riñonera, no hay riñoneras en el juego, me lo he inventado. Pero si el juego te lanza a la cara un diseño de riñonera cada 35 minutos de juego, entonces al final lo que pasa es que estás matando constantemente animales para hacerte la riñonera nueva que te han dado, que te da 2 puntos más de defensa y tirar la riñonera anterior, ¿sabes? A ver, es que tienes que utilizar la riña nueva. Es que tiene sentido. La riña nueva, efectivamente. Iba a decir eso, por eso me he equivocado. Claro, es ¿no? que, entonces es como eso. Vale, haz crafting leve, ¿no? No hace falta que mates a 3 mamuts para hacerte una cartera como en el Far Cry Primal. Pero te vamos a dar un diseño nuevo de arco cada 2 misiones. Entonces te vas a hacer, yo qué sé cuántos arcos me he hecho en lo que llevo de partida, ¿sabes? Pues un montón. Entonces, funciona pero no funciona. Se pone la zancadilla a sí misma todo el rato. Es como, hemos resuelto este problema de diseño, pero no hemos pensado en realmente las implicaciones que tiene. Oh, Dios mío, si no le damos un arco cada 30 segundos se va a aburrir, vamos a hacerlo. Vale, pero entonces el remedio que le habías puesto a esta disonancia narrativa no tiene sentido. Y una cosa que me molesta extremo, que es que al principio... uno de los motivos que de hecho hace que empiece como la escapada de los Na'vi que hay al principio del juego es que los Na'vi se enfadan con los humanos porque los humanos les dicen que tienen que utilizar armas humanas, ¿sabes? Ellos incluso aunque sean Na'vis creados en cautividad, tienen curiosidad pues por los arcos, por las ondas y por un poco como las herramientas de su pueblo. Y los humanos les quieren imponer utilizar pistolas y tal, y ellos dicen que no, que les resulta muy repugnante, que no sé qué. Vale. Fast forward, 1h30 dentro del juego, cuando encuentras tu primera escopeta, y te das cuenta de que ningún arma del juego es tan buena como la escopeta. Claro, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes? O sea, yo entiendo... O sea, y el primer arma que te dan es un arco, y te insiste mucho en el arco, y el arco es muy potente, y eso hace que lo utilices mucho más de lo que lo utilizarías en cualquier otro juego, a no ser que seas como yo, una persona a la que le gustan naturalmente los arcos en los juegos. Pero si igualmente cuando metes las armas de fuego son mejores que cualquiera de las armas Na'vi, vas a utilizar las armas Na'vi, independientemente de que mi personaje diga, joder, qué mal las pistolas. ¿Sabes? Entonces, entre eso, un rendimiento en PC que, en fin... una IA para el sigilo especialmente que no se la recomendaría yo a nadie y tal. O sea, de hecho me hace mucha gracia porque la gente decía, joder, este juego es un Far Cry de Avatar. Y es como, anda que hace días
que la saga Far Cry tiene ya mejor combate que este. Eso os lo voy a decir yo tranquilamente. El último Far Cry tiene muy buen combate. Claro. Oh. Pero al mismo tiempo, cuando estás por ahí buscando por el bosquecito y te encuentras un animal que no has visto nunca y te estás acercando un poco así a ver si es hostil o no, y tienes como interacciones chulas con él, y cuando estás volando y le das de comer al Ikran y el Ikran hace como un sonido así como de gatito y se mueve un poco en el aire, y cuando te das cuenta de que has empezado a distinguir los distintos tipos de plantas y de frutas como por la vista, ¿sabes? No necesariamente porque el mapa te diga aquí está esto que es lo que estabas buscando, sino porque tú lo ves de lejos y dices, ah, mira, esta planta es esta y con esto me puedo construir esto. Ahí tiene como momentos muy intensos guays, ¿sabes? Tiene momentos como en los que te sientas muy dentro del mundo y te sientes como muy sumergido en él, pero luego la historia principal te pone eso, zancadilla tras zancadilla tras zancadilla tras zancadilla, hasta que llega un punto en el que no tienes claro si este juego es la mejor idea que nadie ha tenido nunca o la peor idea que nadie ha tenido nunca. Mi sensación es que al final lo que le pesa es eso, de lo que quiere hacer y lo que la base que tiene no casan en absoluto. Quiero decir, este juego si durará 12-15 horas y se centrará simplemente en ser un juego lindo de aprende a ser un Navi y combate a los humanos con el poder de la comunidad y utilizando lo mínimo posible las herramientas humanas y la ayuda de la naturaleza, sería un juego, no sé si excelente, pero al menos sería un juego que sería muy interesante, sería una alternativa, sería algo diferente, sería algo que quizás incluso lo petaría porque no lo habríamos visto antes, ¿sabes? O lo hubiéramos visto en otros contextos muy diferentes, desde luego no en uno de un juego tan grande y desde luego no en esta manera tan peculiar. Pero así es como estoy jugando una versión mala de un juego contemplativo y una versión mala de un Far Cry. No creo que sea una versión mala, pero en la misma manera en la que si haces la media de un 10 y un 3, pues te da casi un 7, pues guay, pues pa'lante, ¿sabes? O sea, una media de un 10 y un 3 no debería funcionar así. Claro. De hecho, en clase, si haces un 10 y un 3 no te ponen un 7. Te dicen, has suspendido. Sí. Claro, te dicen no haberte presentado, hermano, que me estás contando. Claro, exacto. Entonces, es eso. Es un juego con el que yo me he divertido, pero estoy en un punto en el que me gustaría que los juegos de Ubisoft fuesen más que divertidos. Y lo que más he pensado jugando Avatar es hace cuánto que no juego un juego que de Ubisoft que me parezca más que divertido y ya está. Y la respuesta es Far Cry 6, y Far Cry 6 es de 2021. Y yo iba a decir Far Cry 6, de hecho, o sea... Sí. Entonces, ciertamente hay una cosa ahí. Dicho esto, ¿es mejor que la película? Sí. No es difícil. No. Sí. O sea, ¿es mejor que las películas? Sí. ¿Es mejor que la última película? En específico, 10 veces sí. Así que bueno, en ese sentido, si os gusta, si la película os moló, yo creo que genuinamente hay muchas cosas que podéis pasarle al juego por las cosas que aporta. Pero creo que para quienes no seáis como muy fan de la franquicia o os dé un poco igual, creo que no os va a convencer. Es un juego muy contextual, muy para un público muy concreto, que sí que le convencerá, pero fuera de ello es más interesante como de lo que podría haber sido que de lo que es. Cuidado, aquí quizás sí que pueda venir otro desarrollador más dispuesto a hacer lo que no ha hecho Ubisoft también. Yo no sé qué decirte, sincera y honestamente. Yo no sé qué decirte, porque me parece que otras opciones eran peores, ¿eh? O sea, creo que el contexto en el que otra gran desarrolladora, rollo Electronic Arts, coge este juego, me parece peor. Sí. Claro, ¿sabes? O sea, cuidado, es el típico caso de cuidado con lo que deseas. Así que nada, pues ya estaría, básicamente. Así que yo creo que con esto vamos a pasar a hablar de alguna cosita más. Sí, vamos con un poco una de parte música intensa. I started out in search of ordinary things. How much of a tree bends in the wind?
started telling the story without knowing the end. Bueno, Álvaro, ¿de qué nos vas a hablar a continuación? Pues de que hablamos aquí de fórmulas, pero no necesariamente decimos que las fórmulas sean malas, ¿vale? Las fórmulas pueden resolver de maneras elegantes cosas que podrían resultar problemáticas difíciles o simplemente tediosas. Imaginad si tuvierais que todas las veces que queréis multiplicar algo, hacer todas las sumas que implican hacer las multiplicaciones. Suena un poco tortuoso, ¿no? Pues bueno, para eso existen las multiplicaciones, que son una fórmula. Entonces, las fórmulas no son necesariamente malas. Las fórmulas son malas cuando intentas aplicarlas a cosas que no, para las que no sirven. Ya está, nada más, ¿no? Ciertamente, sí. Claro. Muy de acuerdo. Entonces, cuando la fórmula se convierte en un estándar y pretendemos encajarla en todos los lados, es cuando se convierte en problemática, cuando se convierte en un lugar común y no pensamos para qué se concibió en primer lugar. Y ahí es donde podemos empezar a hablar, por ejemplo, de ¿cuál es el problema de la fórmula Ubisoft? Pues no la fórmula Ubisoft. La fórmula Ubisoft tiene su lugar y es un buen lugar. Y por eso vamos a hablar de ¿pero qué es la fórmula Ubisoft? Pues vamos a dedicarle este ratín a ver si lo adivinamos, a ver si lo descubrimos. Sí, porque yo creo que esto es una cosa de la que muchos fans de los videojuegos hablamos como muy alegremente, ¿no? La fórmula Ubisoft, las cosas que hace Ubisoft. Y yo entiendo que habrá como otro sector de los jugadores que diga, ¿pero de qué me estáis hablando? Claro, y mucha gente que dirá la fórmula Ubisoft y en realidad no sabe de lo que habla, porque hay veces que nos pasa a todos que somos un poco bocachanclas, ¿vale? Nos pasa a todos. Entonces vamos a solucionarlo para que no nos pase a nadie, al menos con esto. Ubisoft, ¿vale? Tiene una fórmula muy particular, no vamos a engañarnos, ya lo hemos dicho, ya lo has dicho tú, Paula, lo has dicho muy bien. ¿Y cuál es esa fórmula? Bueno, pues vamos a intentar formularla ahora un poquito más con calma, ¿no? Yo diría que son lo que tú has dicho al principio, sobre todo, son mundos abiertos. Esto es seguro. Que empiezan, y yo aquí sí que empezaría haciendo un inciso, y es, normalmente diría que empiezan en entornos relativamente pequeños y luego salen en entornos más grandes, ¿sabes? Empiezan como en un sitio más chiquito y luego ya van al mundo más grande. Sí, es, de hecho es muy buena descripción así, sí. Claro. Y luego siguen a través de misiones, cadenas de misiones concretas a través de una historia, que no hace falta que sigas de una manera explícita. O sea, tú puedes seguirlas cuando te apetezca porque tú puedes explorar el mapa cuando quieras. Luego, las características que tienen es que tiene minimapas, los marcadores de compás, tiene todos los iconitos y todas estas clases de cosas, y que además para poder conocer el mapa necesitas pues subirte a una torre o a un equivalente a una torre de cualquier clase. No tiene por qué ser una torre, puede ser desbloquear un objeto, llegar a una zona o lo que te apetezca. En general es llegar a un punto que te permite conocer una zona concreta, que además esto separa en general como el mundo en diferentes sitios, como en diferentes biomas o en diferentes fases o lo que queráis, ¿no? Y en general una parte... ¿no? ¿He dicho alguna vez que odio el rollo de llamarlos biomas? Ahora mismo, en plan de... O sea, no por ti, o sea, sé que lo has hecho porque es como se llaman normalmente y no pasa nada, pero me molesta un poco secretamente. Bueno, ya no secretamente, ya públicamente. Bueno, pues no lo llamamos biomas, no pasa nada, quiero decir. A mí no me importa llamarlos biomas o de cualquier otra manera. La cuestión aquí es que creo que el último elemento que da forma a la fórmula Ubisoft es que la recolección es una parte importante, porque el crafting, el montar tus cosas, es también una parte importante. El crearte tus propios recursos y el poder crearte tus propias cosas, en plan de pues unas armaduras o riñoneras o lo que sea, ¿no? O cosas para tus armas. Y los árboles de habilidades también suelen tener importancia, en plan desbloquear nuevas cosas que pueda hacer tu personaje. Creo que esto es un poco todo lo que hace la fórmula Ubisoft, en mayor o menor medida, puede estar más o menos presente, pero todo esto es lo que hace. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? Diría, por un lado, está la parte narrativa, que es, empiezas en un lugar más pequeño, que es primero para enseñarte lo básico, pero también para darte la sensación de empiezas en un mundo chiquito, te enseñamos, y cuando ya creces para ser el héroe, llegas a un mundo más grande, hasta que llegas al final, que es lineal, porque es tu destino cumplido. Y luego el mundo abierto tan grande que vas descubriendo poco a poco es para instanciarlo y que no te agobies.
y todo lo que descubres Sí, entre un poco medio para que también- siempre estés ocupado. Un poco también me gustaría añadir que también es para que te profundices en ello tanto como quieras. Es decir, si tú quieres hacer la misión principal y 4 cosas, pues haces la misión principal y 4 cosas. Si tú quieres hacerlo absolutamente todo, lo haces absolutamente todo, pero el resto de gente, ¿no? Lo que va a hacer va a ser ir picando un poquito de aquí y allá de las cosas que le queden a mano. Entonces, si siempre hay cosas a mano, pues es más sencillo. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Esto no nace de un día para otro. Esto va surgiendo a través de la derivación de muchísimos juegos, de muchísimas cosas, de beber de muchos sitios y de muchas cosas, ¿vale? Esto no nace de un lugar específico. Pero, si vamos a hablar de la fórmula de Ubisoft, es cierto que Ubisoft en particular sí que da el primer gesto más en esta dirección, más claro, en el primer Assassin's Creed, ¿no? Creo yo que Assassin's Creed lo podemos poner aquí un poco como el punto Sí. de toque. De hecho, para mí tiene una peculiaridad el primer Assassin's Creed en concreto, que es un juego que originalmente no iba a tener minimapa. Es verdad. Y iba a estar pensado para que tú lo navegases con pistas del entorno, fundamentalmente. Creo que eso les llevó a diseñar de una manera que tarde o temprano les llevó a lo que estaba pasando ahora. Claro. Y lo que están haciendo ahora. Porque en principio lo que van a hacer era un mundo abierto relativamente más pequeño, que era más reducido, más compacto, en zonas mucho más concretas, e introdujeron aquí las torres, que eran básicamente lugares donde te subías, hacías la vista de águila, mirabas en plan todo, y entonces en el mapa se desbloqueaba la vista de todo el lugar, y entonces te tirabas a una pila de heno porque era bonito estéticamente, no me voy a engañarnos, era un poco eso y ya. Pero no será hasta Assassin's Creed 2, que sale en 2019, que ya sí elaboran esto de manera más sistemática, porque el mundo abierto es mucho más amplio, vamos a más de una ciudad, empezamos en un sitio más pequeño, pero luego ya llegamos a los lugares más abiertos, más amplios, donde podemos hacer las cosas más así, y aquí es donde se establece un poco lo que es el mundo abierto y su presentación de lo que entenderíamos como la fórmula Ubisoft, pero cuidado, solo el mundo abierto, no todos los demás elementos. En Assassin's Creed 2 encontramos ya ese mundo abierto como lo que entenderíamos hoy como moderno, pero no lo hace más cosas. Para eso aún tendríamos que esperar un poquito. Sí, de hecho, no habría que esperar tanto, o al menos mentalmente, para mí, no fue tanto tiempo. No, ¿Lo no fue, Álvaro? Estoy intentando... vale, estaba intentando recordártelo, o sea, no quería como pisártelo, pero no fue tanto tiempo, ¿no? Fue tanto Vale, tiempo. ok. El Assassin's Creed 2 es Sí. de 2000. eso Estamos es. hablando, amigos, del juego que nosotros opinamos y nosotros opinamos y no lo habíamos hablado antes del programa como habitualmente, simplemente habíamos confiado ciegamente en que el otro tenía la opinión correcta y la tenía. El juego que asienta la fórmula de mundo abierto de Ubisoft tal y como lo conocemos a día de hoy, que es ni más ni menos que Far Cry 3. Far Cry 3 sale en 2012, ¿vale? Aún faltan unos años, quiero decir, faltan 3 años hasta que Sí. sale desde Assassin's Creed 2, pero Far Cry 3 básicamente introduce lo que es la fórmula en sí misma de lo que es la fórmula Ubisoft. Aquí es donde ya está la fórmula. Cuidado, un poquito a lo bruto, aún no está pulida, obviamente, pero ya introduce los elementos básicos. ¿Hay cadenas de misiones? Sí. ¿Recolección? También. ¿Crafteo? También. ¿Árboles de habilidades? Por desgracia. Está un poco en pañales. Y luego quitarían cosas que considero que eran muy interesantes de Far Cry 3, la verdad. Pero está ya y todo, y le dan esos pequeños elementos que luego irán puliendo en diferentes Far Cry y en Assassin's Creed, que son las dos franquicias que más pulirán esta forma de hacer juegos, que luego irán cogiendo el resto de franquicias de la compañía, porque esto no es algo que se quedará en estas dos franquicias, sino que en general será una fórmula Ubisoft por algo, porque es que todos los juegos de Ubisoft irán cogiendo toda esta fórmula, todos. Sí, a ver, todos. Vale. Me gustaría señalar que Ubisoft siempre ha sido... Ubisoft no, a ver, Rayman no, pero... Claro, Quiero exacto. decir. Que Ubisoft siempre ha sido una empresa que diferencia mucho como los juegos que espera que tengan un calado general y millones de ventas y sus proyectos medios, incluso sus proyectos más pequeños, ¿vale? Entonces, en este sentido, los grandes proyectos de Ubisoft, en su mayoría desde este momento, han sido similares a esto. Claro, a ver,
quitando a los Rayman y algunas pequeñas excepciones, y los Just Dance que no son tampoco... Sí, pero que quiero decir que ¿vale? tiene su vertiente Claro. de juegos de estrategia también, que son un poco Claro. diferentes, tiene sus cosas así como más para el público familiar, ha tenido algunas publicaciones como un poco más independientes, o sea, hay cositas, Claro, pero sí. pero en general los de alto calibre, digamos, o al menos lo que ellos perciben como alto calibre han sido así. Claro, pero aquí específicamente nos referimos a los Tom Clancy, los Assassin's Creed, los Far Cry, desde luego, y todos los que vienen de todas esta clase de juegos asumirán esta fórmula de uno u otro modo. Todos los juegos que son de aventura, incluido luego pues futuramente los Watch Dogs, los Rainbow Six y demás, acabarán asumiendo esta fórmula, para bien o para mal. ¿Qué harán para que no se sientan todos los juegos iguales? Cada una irá asumiendo un poquito su propio estilo. Cada uno irá reforzando un pequeño elemento específico dentro de esta fórmula Ubisoft. Far Cry cogería las facciones y las potenciaría más. En plan de, bueno, en Far Cry juegas un poquito más de... Hay varias facciones, a ver con quién vas, ¿no? A ver, las cadenas de misiones, pues a ver cuál es más importante, cuál menos, no sé qué. Assassin's Creed ahondaría más en el mundo abierto y la exploración de su mundo, ¿no? Y su historia. Todo esto sería algo que se potenciaría más. En The Division, la parte del progreso, del menú de habilidades, del crafting, es algo que se potenciaría mucho más. Todas tendrían esta fórmula idéntica, o no idéntica, pero muy parecida, pero cada uno le daría un énfasis particular a un elemento propio. Sí. El problema es que esto también se ha ido diluyendo un poco, tanto que cada vez se parecen más entre sí. Porque Assassin's Creed cada vez más parece un Far Cry sin pistolas. Y esto le está pasando factura. Sí. Creo que la fortuna de la fórmula que tiene para Ubisoft como desarrolladora, que es saber que tienes una manera determinada de hacer las cosas, que funciona y funciona, la apliques a lo que la apliques, creo que colisiona con la fatiga que muestra en ocasiones el jugador que intenta jugar más de un juego de Ubisoft cada 2 años, ¿vale? Es decir, que yo creo que esto es una cosa que ellos se tienen que plantear, y yo creo que la gran diversificación que tiene también un poco de mercado, la propia Ubi, lo que te digo, ¿sabes? Que tan pronto te hace un Just Dance como te hace un juego de coches como Trackmania o The Crew, como te hace... este Avatar, creo que esta diversificación viene un poco del hecho de que lo saben, ¿sabes? O sea, saben que es muy difícil que alguien te compre en el mismo año un Assassin's Creed y un Watch Dogs y que no se acabe muriendo de asco, ¿no? Entonces, hay gente que lo hace, desde luego hay gente que lo hace, y yo los admiro desde el primer día en el que vivía, o sea, desde el día en el que nací hasta el día en el que me muera, pero yo no soy esa persona y creo que mucha otra gente tampoco es esa persona. Claro. Entonces tienen otros juegos. Tienen los Just Dance, desde luego. Tienen Brawlhalla, que es un juego muy infravalorado. Tienen, no sé, tienen a los Rabbids. Funcionan muy bien. Funcionan muy Sí, bien. ahora Que además se con la nos manita de olviden. Nintendo Claro. ahora, que ni tan mal. Tienen los Trackmania, que le gustan mucho a alguien aquí. Bueno, a ver, El último no, vale. lo que hicieron con la última me parece para meter gente en la cárcel, pero tengo que decir que Trackmania Turbo es el mejor juego de coches de todos los tiempos. Esto os lo firmo yo aquí y ahora, y me venís a perseguir a mi casa si queréis. No os digo la dirección porque está feo, pero vamos, me peleo con quien sea. Y si Dios quiere, Prince of Persia The Lost Crown estará bien, que también es una Si cosa Dios quiere, diferente. Dios no sé si querrá, nosotros queremos, No, porque a mí yo- me apetece mucho. Sí, sí, pero, yo también quiero decir. Pero, bueno, dime. quiero decir que me parece que va a ser un juego hacia el que la gente va a partir con prejuicios ya, ¿sabes? Sí, bueno, pero ya sabemos aquí que... Y más Prince of Persia, como si Prince of Persia hubiera mantenido una identidad muy clara desde el principio o algo por el estilo, Sí. quiero decir. Literalmente. Yo soy fan de todos los Prince of Persia, en plan de la franquicia, no de un juego en particular o de una identidad. Entonces, a mí me da igual que hagan lo que quieran con él porque no tiene una identidad tan clara como para eso. Pero bueno, es como Rayman, es su cosa, puedes hacer lo que quieras con él. Es la gracia. Sí. Pero bueno, ¿cuál es el problema entonces de Ubisoft, además de esto? Porque tiene otro problema. Es que la fórmula Ubisoft es tan exitosa, funciona tan bien, es perfecta para hacer juegos de aventura, por lo que hemos dicho. Funciona genial cuando tú quieres contar una historia de wow, y esta persona que empieza un poco en la nada, pero llega a ser como el mejor del mundo y consigue parar al supervillano. Es muy buena estructura para contar eso, porque puedes hacerlo tanto para la gente que quiere pasarse el juego en 20 horas y tener una historia como una peliculita chula, como para la persona que quiere gastar 200 horas haciendo todas las paridas que quiera. Vale. Sí. ¿Cuál es el problema? Que es tan buena que todo el mundo la imita.
Claro. ¿Y qué hemos dicho hace un momento? Claro. Entonces, no solo te enfrentas al problema de que jugar más de 2 juegos de Ubisoft en un año, en plan, jugarlos bien e invertir tiempo en ellos, es demasiado para el ser humano normal, sino que el 50% de grandes compañías están haciendo exactamente el mismo tipo de juego. Entonces, creo que muchas veces se cargan las tintas contra Ubisoft. O sea, creo que la compañía tiene cosas por las que evidentemente hay que cargar las tintas, pero creo que haber creado una fórmula que funciona y ya está, y explotar su propia fórmula, no necesariamente es una de ellas. Ahora bien, genera una situación de saturación absoluta en la industria, en la cual mucha gente hace lo mismo todo el rato, de maneras buenas o de maneras peores. Claro, pero son estructuras similares. Sí, sin entrar en juicios, Ubisoft, al final del día, tienes una estructura que sabe que les funciona de juegos de aventura y que explotan, ¿vale? ¿Cómo compites cuando de repente Tomb Raider se mete a hacer lo mismo? Cuando Zelda en sus últimos 2 juegos se mete a hacer lo mismo. Cuando tienes los Horizon. El Spider-Man. Que me parece mejor que los últimos Far Cry, pero eso es otra cosa. Hasta el 6, o sea, Marvel's Spider-Man salió cuando estaban con Far Cry 5 y a mí Marvel's Spider-Man me parecen bastante mejor mundo abierto que Far Cry 5. Sí, pero que 6 no, ¿eh? Que el 6 no. 6 es que me gusta mucho. Exacto, el 6 es mucho mejor, lo siento mucho. Pero también tienes el Ghost of Tsushima, tienes el God of War, tienes el Cyberpunk 2077. Quiero decir, todos estos juegos cogen la fórmula Ubisoft. Aquí alguna gente se estará rompiendo la camisa en plan de no, este es mi juego favorito y no sea la fórmula Ubisoft. Pero es que todos estos juegos siguen la fórmula Ubisoft. Si te paras medio segundo a pensarlo, la retuercen por algún punto, introducen algo nuevo, la adaptan un poco a lo que quieren hacer, pero es la fórmula Ubisoft, de una u otra manera, en una mayor o menor medida. O sea, el lugar al que queremos llegar es un poco ¿cuántos juegos de mundo abierto de limpiar iconitos puede jugar una persona normal o una persona con un tiempo libre, razonable y que está un poco en sus cabales en un año? 2, 3, igual, pero es que cada año salen como 20. Entonces, ¿qué haces con esto? Claro. ¿Qué haces con esta cantidad masiva de juegos de ese estilo? Claro, y 2, 3 ya me parece una persona que sea muy, muy fan y solo juegue a eso. Que sea muy fan de esto y que solo juegue a eso. Yo no sé si me he flipado con 2, 3 o he tirado muy para abajo. Yo desde mi perspectiva de persona que trabaja jugando juegos, para mí 2 o 3 es lo normal. En plan de 2 o 3 son los que me caen al final tal, pues bueno. Pero eso, sí, la gente de mi entorno que juega ese tipo de juegos y además juega alguna otra cosa, yo creo que más o menos es un poco los que juegan al año. Pero igualmente es una cantidad importante, especialmente si los exprimes bien, que entiendo que tiendes a hacerlo si no juegas muchos videojuegos todo el rato, ya que te has gastado dinero en ellos. Entonces, claro, es que no, como digo, no creo que sea culpa de Ubisoft, que el mercado esté saturado de la cosa que hace Ubisoft, pero sí que creo que... a ver, ¿cómo decirlo? Igual que no es culpa de From Software que el mercado esté saturado de juegos que imitan la saga Souls o que extirpan la fórmula de los Souls y hacen con ellos otra cosa, pero la postura que ha tomado From Software hacia eso es elevar constantemente sus propias apuestas porque para eso la inventaron ellos y para eso la hacen mejor que nadie, ¿vale? Sin embargo, creo que muchas veces Ubisoft está en una postura muchísimo más cómoda en ese frente, en el cual iteran sobre sus cosas sabiendo que van a funcionar porque la gente las compra. Y creo que eso sí que puede... Eso es más bien lo que hace que se establezca esa saturación que muchas veces sentimos hacia el formato. Sí. O al menos, no, si no lo hacen, al menos les vale con hacer algo sólido y ya está. A veces Ubisoft les vale con hacer un juego que es... Vale, quizás no hemos mejorado nada, pero es sólido. Está bien. Y en eso no le vas a pillar nunca a From Software. From Software siempre van a intentar hacer una versión mejor. Y Ubisoft le vale con... Bueno, es que hemos hecho una versión tan buena como la anterior. Ya Ubisoft... Me gustaría señalar también, pero... porque me parece una cosa importante, que esto es un tema mucho más de política de empresa que de los propios desarrolladores. A mí no me cabe ninguna duda de que los desarrolladores que hacen los juegos se esfuerzan al máximo e intentan hacerlo lo mejor posible. Igual que no me cabe absolutamente ninguna duda de que
la inmensa mayoría de detalles bonitos y agradables que yo he encontrado en este Avatar vienen en gran medida de unos desarrolladores apasionados por la saga, o al menos que se han molestado en fijarse en ella y en fijarse en cómo hace las cosas, y que han decidido incorporarlo de esta manera. Pero creo que las políticas de empresas a veces chocan un poco con lo que puedan querer o no los desarrolladores en ese momento. Y al final eso, pues quieras que no, hace que estamos y están atados a lo que quieran las empresas, no a lo que quieran los propios desarrolladores. Si fuera por los propios desarrolladores, estoy seguro que la fórmula Ubisoft evolucionaría en otras direcciones, que no necesariamente repetir lo que saben que funcionan y evolucionar muy, muy, muy lentamente, especialmente cuando los desarrolladores saben mejor que nadie que otras empresas les están comiendo la tostada muy rápido. Sí. Pero claro, explisárselo a la gente en corbata. Claro, me gustaría decir, sin embargo, que mucha gente tiene un poco la perspectiva, y yo entiendo que la tengan, o sea, no pasa nada. Mucha gente tiene la perspectiva, yo entiendo que tengan la perspectiva de que esto puede cambiar, y puede cambiar drásticamente con la próxima entrega de Assassin's Creed. Que si se han tomado más tiempo de lo habitual en hacerla, es precisamente porque pues viene un poco a subvertir lo que nos esperamos ahora mismo de la serie y lo que están haciendo ahora con la serie. Entonces me gustaría mucho, cuando haya salido ese juego y hayamos hablado de él ya, volver a escuchar este programa, ¿vale? Porque a mí me da igual, en plan de, si yo tengo que decir, vale, pues nos equivocamos y todo este tiempo llevaban cociendo una cosa increíble y espectacular que va a cambiar los videojuegos para siempre, yo cojo, me agacho y lo digo, me da total y absolutamente igual. Ahora bien, si sale Assassin's Creed Red, que están diciendo que va a ser la cosa más importante y más guay de todos los tiempos para siempre, y es lo mismo de siempre, me da algo, O sea, no sabría ni por dónde empezar. Por mí, ojalá esté increíble y ojalá cambien radicalmente el juego para que la fórmula evolucione de verdad, pero yo soy escéptico. No por los desarrolladores, de nuevo, yo creo que tienen desarrolladores muy capaces, gente muy muy buena, pero Ubisoft es una empresa conservadora que no le gusta cometer riesgos y pues hombre, no sé si eso va a cambiar. Efectivamente. Entonces, pues nada, tendremos que verlo en el futuro, y yo creo que con esto podemos concluir el programa de hoy, ¿no, Álvaro? Yo creo que sí. Creo que ya la gente tiene ya claro lo que es la fórmula Ubisoft y por qué no es el mal reencarnado, que a veces veo a la gente y parece que hacer un juego estilo Ubisoft es poco menos que, yo qué sé, ir a tu casa y empezar a prenderle fuego. No es el caso ni un poco. Tampoco es, quiero decir, tampoco es la salvación del videojuego. La salvación de la historia del videojuego y una cosa que yo qué sé, pero es una cosa que se puede disfrutar, creo que es perfectamente disfrutable, y sobre todo que creo que tiene espacio para mejorar. Entonces, bueno, con esto yo creo que podemos cerrar el programa de hoy, efectivamente. Y nada, recordad dos cosas. Primero, que la semana que viene grabamos en horario habitual, días habituales y absolutamente todo. Que está bien decirlo por si acaso alguien no lo sabe. Y segundo, que sois todos guapísimos y guapísimas. Ya sabéis quién lo iba a decir, pero lo digo igual porque me gusta hacerlo. Nos vemos en el próximo programa. Adiós. Adiós.